Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, buenos días para todos. Esmeraldas colombianas, conceptos geológicos versus conceptos empíricos, nace como una comparación de un compendio de todas esas experiencias que adquirimos luego de muchos años compartiendo en campo, de llamadas, de historias, de mucho tiempo, digamos que compartiendo con mineros de la región. Todos estos aprendizajes adquiridos nos hicieron repensar nuestra metodología investigativa y el propósito de nuestros estudios. De esta manera pudimos unir el conocimiento generacional de las minas artesanales con nuestro conocimiento como geólogos y geocientíficos, y de esta manera pudimos mejorar, digamos que los métodos de explotación, la forma de adquisición de datos para nuestros propios proyectos, y pues sobre todo teníamos insumos, digamos que más globales en cuanto a la zona y a la región para elaborar nuestros proyectos. Eh, Gracias a esta forma de, digamos, que contactarnos no solo con las grandes empresas, sino también con esta minera artesanal, logramos corroborar muchos datos de los que hoy en día ya, pues, digamos que han sido publicados y sobre todo proponer conocimiento nuevo. ¿Por qué conocimiento empírico y a qué nos referimos con él? Es todo este conocimiento basado en experiencia que encierra actualmente la minería artesanal de esmeraldas. Los mineros a partir de experiencias aprendieron a identificar los minerales y las estructuras asociadas a este tipo de yacimientos de esmeraldas meramente a partir de la experiencia. Cuando escuchamos nombres como marmaja refiriéndose a la pirita o pico de oro refiriéndose a esta morralla de baja calidad de color blancuzco, nos damos cuenta de que son nombres distintos, sí, pero digamos que se refieren a un concepto en común, digamos que comparándolo con la geología. De esta forma empírica es que han funcionado las minas artesanales desde hace muchísimos años y inclusive antes de que la geología tomara, digamos que rumbo y fuerza en toda la región. Em, Por esto es importante que nosotros apoyemos las medianas y pequeñas empresas de minería para que impulsemos su actividad. Tengamos en cuenta también que estos son ocurrencias de Esmeraldas y sobre todo que nos van a aportar mucha información y muchos insumos para los proyectos venideros de parte de la geología. Bueno, un poco de la historia detrás de este concepto es que, bueno, la minería de esmeraldas en realidad va desde hace mucho más allá que la época de la colonia. Desde la leyenda de Furaitena demuestra que los indígenas conocían y buscaban este mineral desde hace mucho tiempo, además de tenerle, digamos que cierto respeto, cierto misticismo, cierta, cierta digamos, como ideología teológica detrás de las esmeraldas. Luego de nuestra independencia y las minas ya como que volvieron al control de Colombia, empezaron una serie de procesos de adquisición de las minas y permisos por parte del gobierno, pero a su vez también empezaron muchas guerras en cuanto al poder de estas minas. Esta guerra duró más de 90 años, eh, tanto por el conflicto de poder como todo, digamos, este problema social que generó relacionado a que todo el mundo quería adquirir esmeraldas de manera ilegal, todo el mundo quería adquirir esmeraldas y sobre todo mucha gente estaba transportándose de sus regiones a la región, digamos, en este momento de Muso, en búsqueda de esmeraldas. Otra cosa que es importante es que esta violencia que generó, digamos que la búsqueda de las esmeraldas, retrasó un poco la parte científica en la región, principalmente por dos cosas. La primera, que acceder a estas minas era muy complicado debido a la inseguridad y el riesgo que significaba para las personas que entraban, y segundo, la desconfianza que generaba que alguien, digamos, ajeno a la región o ajeno a los que veían todos los días, entrara a la zona. Más o menos en 1970 comienzan, digamos, que a designar ya de forma más formal a empresas grandes o, digamos, a personas, a un grupo de personas, estas licitaciones o grandes hectáreas para que empezaran la explotación. Las primeras empresas mineras en ese entonces fueron Esmeralcoy, Coexminas y Tecminas, las cuales empezaron a aplicar la minería a cielo abierto. Este tipo de minería es extremadamente, digamos que fácil,
y muy efectivo, digamos, por la gran cantidad de material que logra remover y, digamos, que identificar al mismo tiempo. Pero a su vez es extremadamente dañino para el medio ambiente y, digamos, que al paisaje de la región. Para este tipo de extracción, la geología es, pues, digamos que muy relevante por la facilidad en que logran mover tanto volumen de tierra y a su vez, pues, digamos, identificar y sacar las esmeraldas tan fácilmente. En este momento, digamos, de la época, la geología no estaba muy desarrollada en Colombia y pues bueno, ya hablé sobre las problemáticas sociales y de violencia que había, en las cuales pues también retrasaron demasiado el desarrollo en la región. El proceso de operación de este tipo de minería era bastante sencillo. Perforaban la tierra, dinamitaban, fracturaban un gran volumen de suelo. Este suelo era removido por bulldozers hacia una zona de lavado, donde se identificaban muy fácilmente las zonas productivas y el resto de material era desechado en las quebradas aledañas. Este tipo de minería ocasionó un agravante al conflicto social que ya existía, porque era muy difícil mantener el control de quién entraba, de quién salía y sobre todo de la seguridad en las minas. Este tipo de minería también influyó bastante en el registro topográfico y geológico que se tiene ahorita. Primero, pues por el movimiento en grandes masas de tierra, obviamente afectó, digamos que diferencialmente la topografía de la región. Y segundo, toda esta tierra depositada sobre las quebradas aledañas, pues claramente, digamos que alteró el cauce de las quebradas. Se dice, por ejemplo, que el río Itoco está enterrado unos 80 metros del cauce actual, lo cual digamos que también pues altera un poco los estudios de geología en cuanto a la sedimentación. Bueno, digamos que socialmente hablando, esto también, digamos que tuvo un boom social. Muchas personas de la región, al escuchar que las grandes minas estaban botando los residuos hacia el río, se organizaban río abajo esperando a que se depositaran todos estos residuos de la mina, donde duraban días enteros, digamos que escarbando y sacando lo que ellos llaman chispas, que son pequeñas, digamos, residuos de esmeralda que representan un valor económico. Y bueno, digamos que esto se convirtió en lo que hoy conocemos actualmente como guaqueros. Em, este tipo de minería ya está actualmente mucho más formalizada. Actualmente se ven todavía muchísimas personas trabajando, sobre todo en esta zona donde está sedimentado todos estos residuos de las minas antiguas, donde han cavado mucho y pues digamos que ahorita funciona creando unos socavones, que es como una especie de caminos un poco más profundos en los que a partir de pala empiezan a sacar estos sedimentos, los lavan y pues digamos que con suerte encuentren una de estas chispas. Ya a finales de los 80, principios de los 90, las grandes minas deciden que necesitan tener un mayor control de seguridad sobre las minas, por lo que empiezan a aplicar la minería subterránea. La minería subterránea obviamente no tiene la efectividad de cielo abierto y además presenta un riesgo mayor para los mineros y una disminución en el avance de la explotación. En este momento, en la necesidad y un reto de ingeniería y la necesidad de empezar a realizar estudios geológicos. Bueno, igual se realizó pues por la ventaja de mantener el control y segundo, al tener ellos la capacidad económica para poder empezar a hacer estudios tanto de ingeniería como de geología para empezar a direccionar sus minas, pues hicieron más fácil el trabajo. ¿Cómo afectó esto a las pequeñas y las medianas empresas? Estas administraciones, al ver que las grandes empresas, las que siempre han sido como el modelo a seguir de la minería de esmeraldas, empiezan a cambiarse a una exploración subterránea, deciden hacer lo mismo. Como nunca habían visto que la geología fuera digamos que un punto importante, un factor importante en la determinación de los yacimientos, no lo toman como algo necesario. Em, por lo tanto, no tienen un fundamento geológico y empiezan a direccionar sus túneles, digamos que sin un fundamento en especial. Otra cosa y uno de los problemas más comunes que hemos visto es que la capacidad de inversión de estas pequeñas empresas no es tan grande. Por lo tanto, no tienen la capacidad económica para pagar digamos que un estudio geológico robusto
y por lo tanto, al ver la misma, o sea, el mismo precio tan elevado de lo que costaría, digamos, un estudio geológico completo, pues digamos que pierden un poco el interés en cuanto a hacer la geología. Otra cosa con la que hemos tenido que lidiar bastante ha sido con la credibilidad que depositan estos mineros en chamanes que aseguran saber dónde están las esmeraldas. Estas personas se basan en sueños, en percepción de energía, digamos que en todo este asunto espiritual, donde a partir de eso definen un punto donde, según ellos, hay esmeraldas. Digamos que esta práctica sí tiene un componente histórico demasiado grande, se ha practicado durante muchos años, lleva siglos funcionando en la región, pero igualmente también hemos visto cómo personas aprovechan esta buena fe de los mineros y, y aprovechan esto, la buena fe, para pues, aprovechar para lucrarse. Este tipo de prácticas hacen mucho menos organizada la exploración. Hemos visto que una gran mayoría de estas pequeñas y medianas empresas utilizan este método para la planeación de sus túneles, por lo que vemos demasiados túneles, pero sin una dirección concreta y es un poco aleatorio. Todos estos factores han llevado a que la credibilidad y la aplicación de la geología sea casi nula para la minería artesanal de pequeña y mediana escala. Con el fin de poder seguir investigando, tuvimos que tomar acción sobre estas empresas, ya que corresponden a la mayoría de entes mineros y una extensión de área muy grande. Para ninguno de nosotros es un secreto que son pocas las mineras, las grandes mineras que tienen la capacidad y han tenido la capacidad durante todos estos años de desarrollarse, tanto geológicamente como industrialmente. El concepto de geología al alcance de todos es nosotros llevar a esas pequeñas mineras un poco, o sea, aportar nuestro grano de arena con un poco de geología para que direccionen un poco mejor sus trabajos, sus frentes de trabajo y que aprendan también a diferenciar litologías específicas que los ayuden a encontrar las esmeraldas. Este es un trabajo conjunto, obviamente es escuchar lo que ellos han practicado durante años mediante este conocimiento empírico y experiencias y nosotros aportar la parte del conocimiento que tenemos como geólogos para así potenciar un poco más estas minas. Así logramos mejorar, o sea, uno de los estudios que logramos mejorar aplicando, digamos, este método de comparación entre la parte empírica y la parte geológica fue el concepto de la geoquímica. Antes las muestras que podíamos obtener para realizar geoquímica de esmeraldas eran las muestras de grandes empresas, donde sabíamos y estábamos seguros de dónde venían y su procedencia. Cuando empezamos a aplicar un poco de geología en estas medianas y pequeñas empresas, logramos que ellos también tuvieran un control de dónde sacaban sus esmeraldas, que empezaran a asociar un poco más con qué tipo de mineralización estaba asociada, dónde las estaban encontrando, y por lo tanto nosotros pudimos tener resultados un poco más concluyentes, pero no sabíamos qué tan representativos eran. Cuando hicimos el estudio nuevamente basados también en, digamos, todas estas esmeraldas encontradas de la minería artesanal, tuvimos los mismos resultados en cuanto a, digamos, promedios de cantidad geoquímica de los elementos, pero adicional pudimos diferenciar o sea, como nichos específicos, por ejemplo, de mayor alcalinidad o mayor porcentaje de sílice en diferentes zonas entre la misma formación. Esto, por supuesto, hizo el análisis mucho más representativo e inclusive nos sirvió para identificar comportamientos muchísimo más locales. Bueno, así digamos que aprendimos a diferenciar también un poco que no todas, o sea, así digamos que la formación Muso, Rosa Blanca, Chivor y Santa Rosa son las formaciones donde se encuentran las mineralizaciones, igual hay zonas dentro de estas mismas formaciones que no son productivas. Sabemos que en el cinturón occidental las formaciones productivas se dividen en la formación Muso y en la formación Raza Blanca, pero a su vez alcanzamos a identificar dentro de ellas distintas asociaciones minerales específicas donde han habido ocurrencias comunes de esmeraldas. Igualmente en el cinturón oriental, donde las formaciones productivas se dividen en la formación Chubor y en la formación Santa Rosa, y lo mismo, a su vez estas dos se caracterizan por dos grupos grandes de asociaciones minerales donde se han encontrado efectivamente las esmeraldas.
Las asociaciones minerales más comunes en el cinturón occidental son, primero, una zona de brecha casi que completamente rellena de caolinita, o sea, de lo que hemos visto es una de las zonas más productivas que hay. Segundo, venas o fracturas con mineralización de carbonatos, principalmente de dolomita. Y finalmente, de manera más esporádica, hemos encontrado mineralizaciones sobre el shale altamente silicatado, esta roca dura que antes considerábamos que no era productiva, pero hemos alcanzado a ver mineralizaciones asociadas a este tipo de litología. Sobre el cinturón oriental dividimos las zonas productivas en dos asociaciones principales. La primera en un shale albitizado y segundo en unas venas de carbonatos dentro de las evaporitas, pues como típicas de estas formaciones, que son esas asociaciones principales donde hemos encontrado las esmeraldas. ¿Esto en qué nos ha ayudado? Hemos logrado que esta minería artesanal divida un poco más, o digamos que estudie más a fondo estas características lictológicas que están encontrando dentro de sus minas, que bueno, si igual se quieren seguir basando en los chamanes, digamos que todas estas creencias que tienen, igualmente aportar un poco por parte de la geología. Otro de los estudios que está en curso es la geocronología. La geocronología en sí se encarga de determinar la edad absoluta de rocas, minerales, sedimentos, bueno, etcétera, siempre con un cierto grado de incertidumbre que es inherente a los métodos usados. Cada uno de estos métodos, digamos que tiene sus limitaciones de temperaturas de cierre, de edades que pueden datar, pero igualmente son los resultados que nos ayudan a cuantificar el tiempo de los eventos geológicos y la aplicación para intentar resolver los problemas de las geociencias. Digamos que esta es una rama de la geología relativamente nueva que si se sabe utilizar bien, si se sabe analizar bien, puede dar resultados muy concluyentes, como a su vez también se corre el peligro de que puede que la edad que nos esté dando X mineral o X muestra que estemos datando no sea el que nosotros creemos. Por esto mismo es que la datación de esmeraldas ha sido uno de los retos para los geocronólogos, ya que presenta primero un daño en la gema o en la muestra que se vaya a hacer, y segundo es el elemento isotópico a elegir el que nos da, digamos, un rango de edad y pues representaría los datos concluyentes o no concluyentes. De los estudios actuales sabemos que en el cinturón occidental los depósitos tienen edades entre los 38 y 30 millones de años con el método argón-argón. Este se asocia con fallas de desgarre y empujes anteriores al levantamiento principal de la cordillera durante el Mioceno medio. En el lado oriental de la cordillera se estima que los depósitos de esmeraldas, por el contrario, tienen una edad de 65 millones de años y están asociados con un evento tectónico extensional del Cretácico. Bueno, el reto de la geocronología en esmeraldas está en que al ser ambientes sedimentarios, la cantidad de uranio es, digamos que relativamente baja y no es representativa. Y basado en la literatura, puede que la roca de caja no tenga la misma edad de las esmeraldas. Uno de los estudios y de los insumos que se han tenido en cuenta para la evaluación geocronológica ha sido la fucsita, muscovitas de otro tipo y la albita. Nosotros escogimos los carbonatos. Primero porque la mayoría de los carbonatos tienen contenidos de uranio extremadamente bajos. Sin embargo, los carbonatos hidrotermales a menudo tienden a concentrar cantidades significativas de uranio que permiten obtener datos más confiables. Debido al tipo de investigación que queríamos hacer y pues el acceso que teníamos a estos laboratorios de datación con uranio plomo, escogimos este método ya que aplica casi a toda la escala de tiempo geológico y sería la base comparativa, digamos, de todos estos eventos asociados a las esmeraldas, que no necesariamente nos tienen que dar las edades de las esmeraldas.
Para este primer análisis utilizamos como referencia los estándares WC1 y ASH15D, que son estándares, digamos que actuales para la datación de carbonatos. Este análisis fue realizado en la Universidad de Frankfurt en los laboratorios de geocronología. Las muestras que tomamos fueron de la roca encajante, o sea, los carbonatos de la roca encajante que estaban justo al lado de la esmeralda. La edad que obtuvimos fue de 343,48 millones de años. Bueno, digamos que esta ha sido un poco controversial por varios motivos. Primero, 3,48 millones de años es una edad relativa muy baja. Digamos que la limitación de la datación con carbonatos es que son demasiado susceptibles a cambios de temperatura y de agénesis, y hay que ser muy cuidadosos en cuanto a qué evento es el que queremos datar en realidad. En este caso nosotros no queríamos o no estábamos buscando datar en realidad el proceso de formación de esmeraldas, sino más bien todos esos procesos, o sea, esos eventos adicionales que han influido sobre el sistema de formación de las esmeraldas, y pues digamos que se registran en estos carbonatos. Otro de los problemas que tienen los carbonatos es que siempre que haya, digamos, estos cambios de temperatura o de diagénesis, se resetean completamente, o sea, pierden como todo ese historial anterior. Pero hemos visto que hay múltiples generaciones de carbonatos asociados a la esmeralda, representando una variedad de temperaturas y salinidades de fluidos que influyeron directamente en esta cristalización. Bueno, a partir de esto podemos decir que la determinación de las edades de esmeraldas a partir de la geocronología siempre ha sido un tema demasiado controversial. De los errores más comunes es la mala interpretación de las edades obtenidas, sobre todo, y la asociación al evento tectónico que se le da o geoquímico. Por esto es que la investigación geocronológica debe continuar y así reevaluar las dataciones existentes. No solo reevaluar, sino también empezar digamos, a proponer nuevos eventos, nuevas formas en que las esmeraldas se crearon, o si relativamente, digamos, que a partir de estos, por ejemplo, de los resultados de los carbonatos, estamos teniendo es una influencia continua de estos eventos de temperatura, de diagénesis, de cambios hidrotermales que han continuamente afectado nuestro sistema. Entonces, a partir de los datos obtenidos en este estudio, concluimos que sí existen otros eventos hidrotermales o de diagénesis que efectivamente están alterando el sistema, diferentes a las edades de las que creemos que se formaron las esmeraldas, sí, pero tener una edad de 3 millones de años quiere decir que hace 3 millones de años aún seguía pasando algo en la zona, estaban afectando el sistema, y ese es el siguiente paso que tenemos que saber, qué es lo que está pasando. Y una de las grandes preguntas que nos queda es si la mineralización esmeraldífera asociada, digamos, a toda esta orogenia andina ha sido un proceso continuo o simplemente, como ya lo tenemos planteado, es un evento meramente tectónico asociado a esta orogenia. Bueno, sí, la geocronología es un tema muy debatido, sobre todo en este tema de esmeraldas, pero es una herramienta muy útil que nos permite ayudar a asociar diferentes eventos geológicos a lo largo del tiempo. Simplemente hay que saber y aprender cómo hacerlo. Ya que logramos identificar otros puntos con concurrencias de esmeraldas a partir de la adquisición de datos por pequeñas y medianas empresas mineras, podemos obtener un muestreo mucho más amplio en cuanto al área estudiada, y que a su vez estamos ayudando a estas pequeñas empresas a aplicar un poco de geología para buscar una nueva dirección en sus minas. Otro trabajo futuro está en identificar y estudiar más zonas que nos permitan obtener información acerca de la génesis de las esmeraldas. También nos aparta mucho en cuanto a la caracterización de nuestro yacimiento y de las esmeraldas colombianas en general. Digamos que queremos buscar un valor agregado a partir de esta geología, de poder mapear de forma más global todas estas ocurrencias y sobre todo complementar las investigaciones que ya llevamos. Para nosotros como geólogos, esto se vuelve un reto multidisciplinar, es un trabajo conjunto con la región y muchas ramas de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, que estoy segura de que mejorará el concepto y el interés por la geología, no solo de la región, sino del país en general,
y podremos ver grandes resultados por todo este trabajo. Bueno, agradecerle primero al CDT, que digamos que fue el primero que nos abrió las puertas de sus laboratorios y los espacios para conocer a grandes personajes que han trabajado en Esmeraldas durante prácticamente toda su vida. A nuestros profesores Yamirka y Tobías, que han sido, digamos que las guías durante este proyecto. Ellos en este momento están en Alemania, pero son las personas a las que les hemos mandado muestras, que nos han, digamos que direccionado un poco el proyecto y lo han guiado. Y bueno, y obviamente a nuestro equipo de trabajo. Muchísimas gracias.